En 1991, la policía de Milwaukee recibió una llamada extraña. Un hombre en la calle, confundido, decía que alguien quería matarlo. Los agentes fueron, hablaron con el vecino y decidieron que todo estaba bien, pero no estaba bien, para nada. Ese vecino era Jeffrey Dahmer, y el hombre que pedía ayuda era Conerak Sintasonfon, 14 años, inmigrante laosiano. Los policías creyeron la versión de Dahmer y se fueron. Dahmer volvió a entrar con él al apartamento. Conerak fue su 13ª víctima. Si esa noche la policía hubiera actuado distinto, puede que hubiera sobrevivido. Pero para entender cómo llegó Dahmer a ese punto hay que retroceder varios años, porque esto no empezó en ese apartamento de Milwaukee. Empezó mucho antes en una casa de Ohio con un adolescente que ya mostraba señales que nadie supo leer. Jeffrey Dahmer nació en 1960 en Bath Township, Ohio. Su padre era químico y su madre ama de casa. Una familia de clase media sin nada especial que contar. Pero con los años la cosa cambió. Sus padres peleaban constantemente. Su madre tenía problemas de salud mental y dependía de los medicamentos. Su padre estaba poco en casa. Y Jeffrey, en medio de todo eso, fue creciendo solo. Los vecinos de esa época recuerdan que de pequeño era un niño curioso y activo. Pero algo cambió alrededor de los 10 años. Se fue volviendo más callado, más aislado. Dejó de relacionarse con otros niños. Lo que nadie sabía en ese momento es que ya tenía una obsesión que lo acompañaría el resto de su vida. Esa obsesión eran los animales muertos. Dahmer de niño recogía huesos de animales que encontraba por el jardín o en la calle. Los juntaba, los examinaba, pasaba horas con ellos. Su padre, que era químico, pensó al principio que era simple curiosidad científica. Le enseñó cómo usar productos químicos para blanquear los huesos. No le dio más importancia. Pero no era curiosidad, era algo más difícil de explicar. Dahmer sentía una atracción hacia los cuerpos, hacia lo que hay dentro, hacia la muerte en sí. Y eso, con el tiempo, fue creciendo. En 1978, Dahmer tenía 18 años. Sus padres acababan de divorciarse. Su madre se fue de casa llevándose a su hermano menor. Su padre se fue a vivir con su nueva pareja. Y Jeffrey se quedó solo en la casa familiar de Ohio, sin dinero, sin trabajo, sin nadie. Fue en ese momento, en ese verano, cuando acabó con su primera víctima. Se llamaba Steven Hicks, tenía 19 años y simplemente estaba haciendo autostop por la carretera. Dahmer lo invitó a casa a tomar unas cervezas. Cuando Steven quiso irse, Dahmer no lo dejó. Lo golpeó con una mancuerna y lo estranguló. Después desmembró el cuerpo, metió los restos en bolsas de basura y los tiró en el bosque cercano. Años después, cuando la policía le preguntó por qué lo hizo, Dahmer dijo algo que resulta difícil de procesar. Dijo que simplemente no quería que se fuera. Después de eso, Dahmer estuvo casi 9 años sin volver a hacerlo. Se alistó en el ejército, lo echaron por alcoholismo. Vivió un tiempo en Florida, durmiendo en la calle. Luego su padre lo mandó a vivir con su abuela en Wisconsin. Y durante esos años parecía que todo estaba bajo control. Tenía una rutina, un techo, alguien que lo cuidaba. Pero el alcohol seguía ahí, y los pensamientos también. En 1987 volvió a actuar, esta vez en un hotel de Milwaukee. La víctima se llamaba Steven Tuomi, y lo curioso, si se le puede llamar así, es que Dahmer declaró años después que no recordaba haberlo planeado, que se despertó esa mañana y el hombre estaba muerto. No había forma de verificar si eso era verdad o no, pero lo que sí es verdad es que a partir de ese momento ya no paró. Entre 1987 y 1991, Dahmer acabó con la vida de 15 personas más, casi todas hombres jóvenes, en su mayoría afroamericanos y latinos, que conocía en bares, en centros comerciales, en la calle, les ofrecía dinero para que posaran para fotos o simplemente los invitaba a su apartamento. Y nadie lo veía venir. Sabía cómo hablar con la gente, cómo ganarse la confianza de alguien en cuestión de minutos. Tenía trabajo en una fábrica de chocolate en Milwaukee, pagaba su alquiler, saludaba a sus vecinos. Por fuera era una persona normal, por dentro era otra cosa completamente distinta. Lo que pasaba dentro de ese apartamento del edificio Oxford en Milwaukee es algo que los investigadores describen como uno de los escenarios más perturbadores que han visto en su carrera. Y eso que han visto de todo. En 1991, un agente llamado Robert Routh entró al apartamento 212 del edificio Oxford en Milwaukee. Lo que encontró ahí dentro lo dejó paralizado. No era el desorden lo que impactaba, era lo que había dentro de la nevera. Dahmer guardaba polaroids de sus víctimas, era su forma de recordarlas según él mismo declaró después. Los investigadores encontraron 74 en total. También encontraron restos humanos conservados en distintos recipientes, un barril azul de ácido, cajas, bolsas, todo dentro de un apartamento donde Dahmer llevaba años viviendo con normalidad, yendo al trabajo, volviendo a casa. Los vecinos decían que a veces olía raro. Dahmer les decía que se le había estropeado la carne en el congelador, y le creían. Esa es quizás la parte más difícil de entender de todo esto, no lo que hacía, sino lo bien que lo ocultaba. Esa misma noche Dahmer fue detenido, tenía 31 años, y cuando llegó a la comisaría no negó nada. Los detectives que estuvieron en esa sala dijeron después que lo más perturbador no era lo que contaba, sino cómo lo contaba, sin alterarse, con una calma que no encajaba con nada de lo que estaba describiendo. Confesó los 17 asesinatos, dio nombres, fechas, detalles. Los investigadores pudieron identificar a víctimas que llevaban años como personas desaparecidas sin resolver.
Dahmer en el interrogatorio explicó con detalle cómo llevaba a cabo sus planes y cómo acababa con sus víctimas. Los conocía en bares o en la calle, los invitaba a su apartamento con la promesa de dinero o alcohol, y una vez dentro les daba una bebida con somníferos disueltos. Esperaba que perdieran el conocimiento y entonces actuaba. Lo que más llamó la atención de los investigadores no fue el método, fue la frialdad con la que lo describía, como si estuviera contando algo sin importancia. En una de las sesiones un detective le preguntó si en algún momento había sentido dudas, si hubo alguna vez en que quisiera parar. Dahmer se quedó en silencio unos segundos y dijo que sí, que hubo momentos, pero que el impulso siempre fue más fuerte. Los psicólogos que evaluaron a Dahmer durante el juicio dijeron algo que generó mucho debate, que no estaba loco, que sabía perfectamente lo que hacía y que sabía que estaba mal. Lo diagnosticaron con varios trastornos, trastorno de personalidad límite, necrofilia y una condición que los expertos describen como un deseo obsesivo de control total sobre otra persona. Pero ninguno de esos diagnósticos lo eximía de responsabilidad según el jurado. Lo que más desconcertó a los psicólogos no fue lo que hacía, sino por qué lo hacía. Dahmer explicó en varias sesiones que lo que buscaba no era el dolor de sus víctimas, lo que buscaba era no estar solo. Quería compañía y había desarrollado una forma completamente distorsionada de conseguirla. Uno de los psicólogos declaró en el juicio que Dahmer era plenamente consciente de la realidad, que no oía voces, que no tenía delirios, simplemente había cruzado una línea que la mayoría de las personas no cruzan y había seguido adelante. Y eso, paradójicamente, es lo que hace su caso tan difícil de entender. No era un monstruo que vivía al margen de la realidad, era alguien que vivía en ella, igual que todos, y aún así hacía lo que hacía. El 17 de febrero de 1992 llegó el momento de la sentencia. El jurado había decidido. Dahmer fue declarado culpable de 15 asesinatos, y la sentencia fue devastadora. 15 cadenas perpetuas consecutivas, más de 900 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, sin posibilidad de salir nunca. Y en Wisconsin no existía la pena de muerte, así que Dahmer iba a vivir. Pero lo más perturbador no fue la sentencia. Fue lo que dijo Dahmer antes de escuchar el fallo. Se dirigió al tribunal y dijo: nunca quise la libertad. Francamente, quería la muerte para mí. Sabía que estaba enfermo o era malvado, o ambas cosas. Sé cuánto daño he causado. Me siento muy mal por lo que les hice a esas pobres familias. Para muchos esas palabras sonaron a arrepentimiento tardío. Para otros fueron solo las palabras de alguien que sabía que no tenía escapatoria. Pero lo cierto es que Dahmer entró a prisión, y lo que pasó dentro de esas paredes fue tan perturbador como todo lo anterior. Más de 17 familias se quedaron sin una explicación real. Sus vecinos, los que durante años compartieron edificio con él sin saber nada, tuvieron que aprender a vivir con eso. Y los dos policías que aquella noche devolvieron a Conerak al apartamento cargaron con esa decisión el resto de sus vidas. En 1994, pocos meses antes de su muerte, Dahmer dio una entrevista al periodista Stone Phillips para NBC. Es una de las pocas veces que se le ve hablar en cámara después del juicio. En esa entrevista Dahmer dijo algo que sorprendió a mucha gente. Dijo que se alegraba de haber sido detenido, que ya no quería seguir, que había llegado a un punto en que él mismo no podía parar y que necesitaba que alguien lo detuviera. También habló de su fe. En prisión Dahmer se había convertido al cristianismo y decía que eso le había dado algo que nunca había tenido: paz, según sus palabras. Noviembre de 1994. Dahmer tenía 34 años cuando un preso llamado Christopher Scarver lo atacó en los baños de la prisión. Murió ese mismo día. El caso más perturbador de la historia de Estados Unidos había llegado a su fin. Christopher Scarver declaró años después que Dahmer provocaba a otros presos dentro de la cárcel, que se reía de lo que había hecho, que no mostraba ningún tipo de arrepentimiento real con los demás reclusos, solo delante de las cámaras. La prisión confirmó su muerte ese mismo día. No hubo demasiadas reacciones en la calle. Algunas familias de las víctimas dijeron que no sentían nada. Otras dijeron que tampoco era el cierre que esperaban, porque la muerte de Dahmer no devolvía a nadie. Si este video te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like para más videos como este. Espero que hayas disfrutado el video.